En este día estamos en Maranata, domingo 13 de noviembre de 2016, y vamos a hablar de un tema muy bonito, muy importante para los cristianos, porque no entendemos muchas veces por qué nos bautizamos, y eso habla sobre el bautismo exactamente, pero el tema es la circuncisión de Cristo, la circuncisión de Cristo. Amén. Y dice la palabra en Colosenses 2:11, dice lo siguiente, 2:11 y 2:12, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El número 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en este día te damos las gracias porque vamos a estudiar un tema que es fundamental, que se entienda, porque tú trajiste el nuevo pacto, y aquí habla del nuevo pacto, el pacto hecho con Abraham, y cómo tú, Señor, lo pusiste después, Señor Jesús, en el bautismo, en la muerte tuya, Señor Jesús, y al bautizarnos nosotros estamos siendo circuncidados también, pero no con objetos médicos, ni con ningún tipo de navaja, ni cuchillo, ni nada. Simple y llanamente al morir al ser sepultados, sumergidos en el agua, nosotros morimos como toda nuestra carne muere y nace una nueva criatura, y esa es la circuncisión de usted, Señor Jesús. Damos las gracias por ese regalo maravilloso con su muerte, Señor, y con el regalo del bautismo en agua. Gracias le damos, Señor Jesús, porque sabemos que es el inicio de un cristiano cuando se compromete verdaderamente, se arrepiente de sus pecados y es perdonado por usted, amado Padre, en ese hermoso momento de bautizarse. Cuando realmente nos arrepentimos, cambia mucho de nuestro ser, tal vez no al 100%, pero cambiamos mucho, y va siguiendo uno la palabra y va uno cambiando paulatinamente, y unos son más rápidos, otros más lentos, pero es lo más hermoso, que ya iniciamos el camino para estar con usted en la gloria, Señor. Gracias, amado Padre. Amén. Tomen asiento, vamos a empezar. Dice la palabra de Dios, hay que entender esto. Dice, vamos a releer Colosenses 2:11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Antes, en el tiempo de Abraham, se inició la circuncisión de todo el pueblo. Los primeros que se circuncidaron fue Abraham y su hijo Isaac, y eso los marcó como era un pacto con Dios. Amén. Amén. Y todo el pueblo judío, al octavo día de nacido, todos los niños eran circuncidados, y eso marcaba el pacto del pueblo judío con Dios. Y era importante porque como los varones nada más se pueden circuncidar, toda la familia era bendecida por Dios, porque estaba haciendo la familia el pacto con Dios. Y eso empezó desde Abraham. Ahora nosotros debemos entender que todo tiene un propósito de Dios. ¿Por qué escogió a Abraham el Señor? Él sabe muy bien a quién escoge. Él nos escoge y nos llama a su servicio. A Abraham lo tomó de la tierra de Ur, de un pueblo caldeo, y él ahí tomó a este hombre, a Abraham, y lo tomó porque él creía en él, tenía fe en él. Amén.
Él lo reconocía como Dios a Jehová, estando en un pueblo caldeo. No se sabe cómo fue todo el proceso que pasó, pero se sabe que él le dio órdenes a Abraham y Abraham obedeció. Esto es lo hermoso de todo, ¿no? Que él obedeció. ¿Sí? Vamos a leer Génesis, el libro de Génesis. Esta es una enseñanza del Señor para todos nosotros, sus hijos, todos los que somos parte del pueblo de Dios. Vamos a leer Génesis 15, 1 al 5. Amén. Del 1 al 5. Dice, Génesis 15 del 1 al 5. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, y se fijan, dice Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahí está la promesa de Dios. Dios promete un hijo a Abraham y una gran descendencia. ¿Por qué? Porque él obedeció. No vamos a leer todo, pero obedeció cuando dijo, sal de esta tierra, de la tierra de tu parentela, y ve a donde te voy a llevar, a tierra de Canaán. ¿De acuerdo? Y luego en el 16, adelantito 1, vamos al 1, del 1 al 3. Pero ¿qué pasó en ese intervalo de que el Señor le dio el hijo y él estaba, más que estaban ya desesperados los dos? Seguramente les faltó paciencia, y es una cosa que Dios quiere que tengamos nosotros. Si tenemos un problema, tenemos que tener paciencia y esperar en Él, esperar en el Señor. De nada nos sirve desesperarnos, tomar unas acciones precipitadas que nos puede llevar a tener más problemas. Y precisamente eso es lo que muchas veces nos trae más problemas, el precipitarnos. Y aquí le pasó eso a Sarai, que era la mujer de Abraham, y leemos 16:1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, muy sacrificado a Abraham, y tomó a Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, en ese tiempo se pensaba que era lo mismo. Una sierva era parte de ella misma. Qué extraña forma de pensar, ¿no? Pero pues, así pensaban. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y después sabemos la historia de que ella
le dijo que no la quería ir y dice, es tu sierva, tú puedes hacer lo que tú gustes. Y el número 11, nos vamos al 11. Estaba embarazada esta mujer y se le presenta el ángel de Jehová a ella, a Agar, y le dice, además le dijo, el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el 12 dice, y él será hombre fiero, su mano pues será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de él todos sus hermanos habitará. Y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, ¿quién era Ismael? ¿Quién es Ismael? El padre de todos los árabes, hijo de Abraham y bendecido por Dios también. Por eso los árabes y los judíos tienen mucho dinero, es la bendición de Dios. Y está desde el inicio del tiempo, desde que nació Ismael. Y ahí lo describe tal como es el pueblo árabe. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, ahí va a andar. Y luego nos vamos al 17. ¿Sí? Bueno, ya le había hecho el pacto él había hecho ya un pacto con Abraham, ¿de acuerdo? Y ese pacto era que iba a bendecirle, a darle un hijo, y todavía no se lo había dado. Y el Señor nunca cambia de opinión. Él, si hace un pacto, lo hace y lo cumple al tiempo de Él, no cuando nos tengamos deseos que lo haga. Y ahí se precipitaron Abraham y Agar, y Sarai, ¿de acuerdo? El 17 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y el pacto abrámico viene siendo el número 7, dice, ahí sí márquenlo si lo pueden hacer. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí se contradice con lo que estaba platicando con una de las hermanas, de que aquí el Señor dice que es el pueblo de Israel, es su pueblo, toda la eternidad. O sea, nunca va a dejarse de ser su pueblo. Que está enojado con ellos, sí. Que los castiga, sí. Pero es su pueblo. Y modo que cambiemos la Biblia. La Biblia no se puede cambiar. Amén. Amén. Y el 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y el 10 dice, ahí dice que en qué consiste el pacto, como una señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Es el número 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí está, la señal. Una señal que todos los judíos tienen que tener eso. Los judíos son circuncidados al 8º día, todos ellos. Y después hasta el Señor Jesús fue circuncidado también, el 8º día. El 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje.
aunque fueran extranjeros también, los circuncidaban. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahí no habla de partecitas, ni de días, ni de años, es perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por eso ellos se hacen eso. Antes los mataban. Amén. Amén. Y también ahí le cambió el nombre de tanto a Abraham como a Sarai. Dice el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, la promesa, aquí es muy importante esto, porque hay un hijo de promesa que es Isaac, y el otro es un hijo de la desobediencia. Por eso el único bendecido es Isaac. Y eso es una pregunta muy importante y que se entienda bien por qué. Porque el Señor ahí estableció su pacto con él al circuncidarlo. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. O sea, la promesa de Dios, ahí está. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Pero nada más lo iba a bendecir, pero por ser hijo de Abraham, pero no iba a hacer el pacto con él. Esa es una pregunta de examen cuando estamos estudiando. Hay dos, ¿no? El hijo de la promesa, Isaac, y el hijo de la desobediencia. Y a los dos los bendijo, pero el pacto es con Isaac. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Amén. Bueno, vamos a ver. Luego nos vamos de ahí a Génesis 22. Génesis 22, yendo hacia atrás, hacia adelante digo, Génesis 22. Fíjese aquí, el 22 es muy importante cuando él le dice que sacrifica a su hijo. Vamos a leerlo. Es muy importante este capítulo. Porque hay varias frases, varias cosas que son importantes entenderlas, porque eso nos ayuda a entender mejor lo que es el Señor. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Fíjese cómo le dice, tu único. El otro no contó. Es muy especial esto, ¿no? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esta frase del número 5 es muy importante, porque ahí demuestra lo que pensaba Abraham. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Era la fe de Abraham. Le decía, bueno, a mí me dice que lo voy a ofrecer en sacrificio, pero de alguna otra manera Él me lo va a dejar vivo, o me lo va a regresar, no sabe cómo, pero Él se lo va a regresar al Señor. ¿Por qué? Porque le había prometido primero el Señor que iba a tener una gran descendencia, y todos a partir de Isaac. O sea, Dios no dice mentiras. Entonces, como que ya estaba apercibido de que, pues si lo alcanzo, si lo voy a matar, el Señor lo va a revivir. Porque dice claramente, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí también demuestra la obediencia del niño, ¿no? De Isaac. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a degollar. Uno piensa que, a veces piensa uno que no le iba a meter el cuchillo, no, lo iba a degollar. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. El ángel de Jehová es el mismo Dios, y dijo, Abraham, Abraham, y respondióme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, qué terrible, ¿no? De que cuando desobedeces a Dios, y esto puede seguir pasando, gente que se casa con una persona que no debe de casarse, o no se casa, y tiene un hijo fuera del matrimonio bendecido por Dios. Esos hijos son hijos que Dios no veía bien en ese tiempo, y generalmente tienen problemas porque no los ve bien la sociedad, ¿sí o no? No los ve bien la sociedad. Y uno se casa con una mujer que ya tiene varios hijos, y luego esa mujer tiene hijos con uno, y ya no son igual. O sea, siempre hay una discrepancia entre todos ellos, porque ven que el papá, si es una buena persona, un hijo de Dios, pues puede ver bien a todos, pero el común de la gente que no conoce al Señor, ¿cómo trata a los hijos que no son sus hijos? Los trata mal, ¿sí o no? La mayoría. Y entonces, pues ese es el problema, ¿no? De que si uno obedece a la palabra de Dios, se casa en el momento que Dios le pone todo bien, todo en orden, lógicamente tiene más posibilidades. No digo que no pase problemas, pero si está bendecido por el Señor va a resolver todos los problemas que se vayan pasando, que vayan presentándose. ¿Por qué? Porque Él bendice lo que Él dice que se debe de hacer. Y aquí bendijo a Ismael, pero porque era un hijo de Abraham, y él amaba a Abraham. Lo ama porque está vivo, Abraham está con él, está por toda la eternidad vivo, ¿no? Y luego dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, del nombre de Jehová será provisto. Y el 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Ahí está, que el ángel de Jehová es Jehová mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ahí repite la bendición, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No nada más iba a ser una gran descendencia, sino que iba a derrotar a todos los pueblos que iban a estar donde él iba
a habitar. Amén. Y sí pasó, todos los pueblos se cayeron. El que más llama la atención es Jericó, ¿no? Como nada más con oración y marchando y gritos y pum, se cae. Y los shofares tocando. El 18 es muy interesante porque aquí dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Amén? Entonces aquí el Señor bendice la obediencia, es evidente. Ahora, nos regresamos a Génesis 21, es atrás, y aquí dice 21:4, un poquito atrás. Vamos a leer al 4, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora nosotros vamos ahí, vamos a meternos a Romanos 4:11. Romanos 4:11. Es muy importante esto. Ahí en Romanos, lógicamente, ya están repasando la historia, se habla mucho de la historia del pueblo judío, y ahí vemos cómo el Señor nos marca aquí el ejemplo de Abraham, o sea, cómo Abraham, por ser obediente, por hacer lo que Dios le decía, Dios lo bendijo. Y aquí se repite lo de la señal, ¿no? Aquí se remarca para que se entienda que es una señal de Dios la circuncisión del pacto de Dios con ellos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, porque no era circunciso Abraham, pero era fiel al Señor, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Amén? Y el 12 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, él era un caldeo, toma de ese pueblo, y no era circuncidado. Se circuncidó cuando se circuncidó, se supone, cuando se circuncidó su hijo, como pacto, como señal del pacto, y todos los cada uno que estaban con él. Entonces, esto es la señal del pacto de Dios. Y el pueblo judío era la forma en que ellos se manifestaban, y lo siguen haciendo todavía, o sea, siguen circuncidando. Pero se circuncidan el 8º día. ¿Y qué especial es esto, no? Lo han dicho muchos, que hay estudios muy serios que hablan de que la circuncisión es el 8º día. Y dicen: ¿por qué no el 7º o el 10º o el 9º? ¿Por qué tiene que ser el 8º? Y han hecho estudios en este tiempo y tiempo atrás que demuestra que el 8º día les duele menos a los niños, y aparte de eso no sangran tanto. Pero ¿quién lo dijo? El 8º día no lo dijo un hombre, lo dijo Dios. Y por eso siempre el 8º día se hace eso. O sea, es menos sensible su pene de los niñitos al 8º día de nacidos. Qué cosas, ¿no? Pues es cosa de Dios. Ahí se ve lo que es cosa de Dios. Entonces es una señal. Pero eso, cuando el Señor Jesús
ya llegó, llegó al mundo y murió y ascendió a los cielos. En Hechos 2, después del aposento alto, en Hechos 2:38 se lee lo siguiente, vamos a leerlo, Hechos 2:38. Están criticándolos porque dicen que están llenos de mosto, que están hablando en lenguas, y les dice Pedro que no es cierto, que ellos no están borrachos, que ellos simplemente es una expresión del poder del Señor, del poder de Dios. ¿De acuerdo? Hechos 2:38, ese es un versículo tan importante para todos los pentecostales, toda la gente que cree en el Señor, porque aquí se dice claramente que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús, y es el nuevo pacto, este es el nuevo pacto, con la sangre de Cristo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ellos cuando oyeron todo lo que les dijo él, Pedro, que ellos habían matado al Señor Jesucristo y a todos los profetas y a todos los que venían anunciando la llegada del Señor, y si ustedes y sus padres son los que mataron al Señor Jesús y a todos los profetas, y ellos le dicen, pero ¿cómo podemos? Estaban realmente tristes, ¿no? Porque su pueblo había hecho eso, y les dice, la única forma que pueden hacer, ¿cómo le podemos hacer para estar bien con Dios? Estamos parafraseando la Biblia, no estamos leyendo tal como es, pero en síntesis es eso, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para estar bien con Dios? Y es cuando les dice Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué es lo más importante para el cristiano? Arrepentirse verdaderamente, eso es lo más importante, arrepentirse verdaderamente, no a medias, no bautizarse porque le dijo un amigo, le dijo una amiga, o porque quedar con la novia, con el novio, en fin, así pasa muchas veces. Y esa gente sigue igual porque no se arrepintieron. Entonces el Señor nos los limpió. La verdad, limpia al que se arrepiente de verdad. Por eso dicen en los maestros de ahí de Amar, dicen, esos son los diablos remojados. No están bautizados, son diablos remojados. Porque no se arrepintieron. O sea, lo hicieron nada más por quedar bien o para que no los siguieran molestando, pero no estaban arrepentidos. Y sigue su vida igual que siempre. No cambian, todos siguen haciéndolo igual, dicen groserías, siguen tomando, siguen haciendo pecado tras pecado, y ahí se ve que no han cambiado. Y se ve en la persona como tiene un deseo de cambiar y cambiar siempre, ¿sí? Para bien. Trata siempre de hacer lo bueno. Y eso pues no se veía antes. Y cuando se bautiza una persona y se arrepiente es lo más importante. Por eso aquí, esto, cuando alguien se mete al agua, el Señor, esto le llaman la circuncisión de Cristo. El bautismo es la circuncisión de Cristo porque es una circuncisión no hecha con instrumentos ni nada, sino simplemente con el puro arrepentimiento. Es una cuestión espiritual, es una circuncisión espiritual. No tiene que cortar nada del cuerpo, sino quitar el pecado. Y eso viene en Colosenses, vamos a regresarnos a Colosenses 2, 11 y 12, y ahí lo dice, es lo que leímos al principio. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, ahí lo dice claramente, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, ¿y cómo se echa? Aborreciendo el pecado, pidiendo perdón, arrepintiéndose de todo eso. En la circuncisión de Cristo, a eso se le llama, al bautismo se le llama la circuncisión de Cristo, porque es una cuestión espiritual 100%. Y el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Cuando alguien muere en el bautismo,
y lo levanta uno y ya está resucitado junto con Cristo, dice junto con Él. Amén. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, ¿quién lo levanta? El mismo Señor, porque está asemejando la muerte de Cristo. Por eso es muy importante que cuando alguien se bautiza, se debe bautizar convencido de lo que está haciendo. No es que, ay, pues bautízame ahorita. No, pues si no son cualquier cosa. Esto es lo más importante, es estar completamente convencido que uno ya se va a arrepentir de todo y ya no va a seguir diciendo cosas, agrediendo, o lastimando gente, o en fin, cada quien tiene su grupo de problemas que lo tiene alejado de Dios. Y por eso es importante este tema, porque nosotros debemos entender, Colosenses 2, 11 y 12, es básico que se entienda que es una circuncisión de tipo no físico, no hecha a mano, es una cuestión espiritual. Y es evidente que lo espiritual es mucho más valioso que lo no espiritual, porque el otro es un pacto físico de Dios con ellos, que nosotros ya no estamos ahí. Eso fue un pacto nuevo de Cristo con toda la humanidad, porque es con toda la humanidad. Y cuando dice que con los judíos iba a ser bendecida todas las naciones, porque el Señor le dio un mandato al pueblo judío, que hablaran de Él a todas las naciones, y no lo hacen, son desobedientes. Tenía que hablar de Dios, de Jesús, y no creen en Él, pues ¿cómo van a hablar de algo que no creen? Es el problema, ¿no? Es el problema de esto. Entonces nosotros debemos de entender que el Señor sí tiene la señal todavía con los judíos, porque ellos siguen la ley. Pero el Señor, al venir al mundo y morir y decir que se bautizara en el nombre de Jesús, eso es el pacto que dejó Cristo, el pacto nuevo, el bautismo, el arrepentimiento y el bautismo. Y cuando empiezan así, que entendiendo bien este tema, entonces ya todas las personas pueden empezar una vida cristiana, pero bien fundamentados en que es importante que entiendan que si no se arrepienten, de nada sirve irse a bautizar, porque no se bautizan, nada más están fingiendo, y a Dios no lo van a engañar, y Dios no va a perdonar, porque aquí dice claramente, para perdón de los pecados. Y si no se arrepintió, ¿cómo lo voy a perdonar? Y no lo perdona, y sigue igual. Ahí está la muestra clara, ¿no? Vemos gente que dice, ya me bauticé, pero siguen igual o peor. Entonces no entendió. Y es una de las cosas básicas que tenemos que enseñar a los pastores, a las personas que no se han bautizado, que entiendan que primero que hay que arrepentirse, con todo su corazón arrepentirse. Eso no es de hablarle a nadie, es uno solo con Dios. Yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser, por eso le sirve a Selene y le sirve a Miguel, ¿no? Porque él puede decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, no, aquí se trata de pura obediencia, y entonces hay que hacerlo, porque si no se obedece, desgraciadamente estamos en lo mismo, o sea, no cambiamos, seguimos igual, seguimos en las mismas. Qué triste, ¿no? Démosle gracias al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor en este día. Señor Jesús, en este día te damos las gracias porque hemos entendido que la circuncisión de Cristo, la circuncisión tuya, Señor Jesús, es espiritual 100% y solamente se puede llevar a cabo con el bautismo, pero después de un arrepentimiento verdadero. No puede ser a medias, tiene que ser total. Señor, te damos las gracias porque esta enseñanza esperamos que las vean muchas personas y que los que están aquí entiendan eso, que tú quieres que tus hijos sean verdaderamente instruidos como debe ser, no nada más hablar rápido, decir que a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. No, venimos a leer la palabra de Dios, no venimos a hablar de ejemplos humanos, sino la palabra de Dios, y es lo más importante.
porque nosotros nada más somos voceros del Señor, no venimos a contar historias humanas. Hay veces que sí se presta por una cosa de esas, por un ejemplo, pero aquí es solamente palabra del Señor, nada más. Gracias, Señor Jesús. Esperamos que todos los que vean esto sea de grande bendición para todos y cada uno de los que vean esto o los que están en este lugar en este momento. Gracias, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Bendice nuestras familias y, Señor, sigue el proceso de lo que tú tienes pensado en nuestras familias y que sabemos que tú nunca te equivocas y todo lo haces por bien, para bien de tus hijos. Gracias, amado Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Un aplauso.